Hola, soy Martín Polanco Barrero y hoy les voy a presentar la biblioteca de React. En este video les voy a presentar los siguientes temas. Vamos a tener una introducción a React, veremos unos conceptos básicos, exploraremos el desarrollo con React, miraremos los recursos y la comunidad de React y por último les presentaré la bibliografía. Introducción a React. ¿Qué es React? React es una biblioteca de JavaScript de código abierto desarrollada por Facebook en el 2013, diseñada para crear interfaces de usuario con el objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones en una sola página. React permite a los desarrolladores crear grandes aplicaciones web que pueden cambiar datos sin recargar la página. El objetivo principal de React es ser rápido, escalable y simple. Se puede usar con una combinación de otras bibliotecas o marcos de JavaScript. React ha ganado popularidad rápidamente debido a su eficiencia y flexibilidad y se ha convertido en una de las soluciones más populares para el desarrollo de interfaces de usuario en la web moderna. Ventajas de utilizar React. Las ventajas de utilizar React en el desarrollo de aplicaciones web son numerosas, especialmente debido a características claves como el Build-to ROM, los componentes reutilizables y su rico ecosistema y comunidad. Aquí te explico una de esas ventajas, cada una de estas ventajas. Virtual DOM. Rendimiento mejorado. React utiliza el Virtual DOM para optimizar las actualizaciones en la interfaz del usuario. En lugar de actualizar todo el DOM del navegador cada vez que se produce un cambio, React calcula las diferencias de un DOM virtual y solo aplica las actualizaciones mínimas necesarias al DOM real. Esto minimiza el tiempo de procesamiento y mejora significativamente el rendimiento de la aplicación. Eficiencia en la actualización. El proceso de comparación, conocido como diffing, permite que React identifique qué componentes necesitan ser actualizados. Esto evita actualizaciones innecesarias y asegura que solo se modifiquen los elementos que han cambiado, reduciendo así la carga de trabajo y mejorando la eficiencia. Componentes reutilizables. Mantenimiento y escalabilidad. Al dividir la interfaz de usuario en componentes independientes y reutilizables, React facilita el mantenimiento y la escalabilidad de las aplicaciones. Cada componente tiene su propia lógica y puede ser utilizado en diferentes partes de la aplicación e incluso en otros proyectos, lo que reduce la duplicación de código. Desarrollo ágil. La reutilización de componentes también acelera el proceso de desarrollo. Los desarrolladores pueden construir bibliotecas de componentes para ser compartidas y reutilizadas a través de diferentes proyectos, lo que permite un desarrollo más rápido y coherente de las interfaces de usuario. Ecosistema y comunidad. Amplias bibliotecas y herramientas. React tiene un ecosistema rico en constante y en constante React tiene un ecosistema rico y en constante crecimiento, con una gran cantidad de bibliotecas, herramientas y extensiones disponibles que facilitan el desarrollo de casi cualquier aspecto de una aplicación web, desde la gestión de estado con Redux o MobX hasta el enrutamiento con React Router. Soporte y colaboración. La amplia comunidad de React significa que los desarrolladores tienen acceso a una vasta cantidad de recursos de aprendizaje, tutoriales y foros de discusión. Además, la comunidad es muy activa en desarrollo de nuevas herramientas, lo que asegura que React continúe evolucionando y adaptándose a las necesidades modernas del desarrollo web. Adopción por grandes empresas. React es utilizado por muchas empresas grandes y exitosas como Facebook, Instagram, Netflix y Airbnb, lo que demuestra su
eficacia y confiabilidad en la producción de aplicaciones web a gran escala. Eso también motiva a la comunidad a seguir mejorando y ampliando el ecosistema de React. En conjunto, estas ventajas hacen de React una elección popular y poderosa para el desarrollo de aplicaciones web modernas, permitiendo a los desarrolladores construir aplicaciones eficientes, mantenibles y escalables con una base sólida y una comunidad activa de soporte. Conceptos básicos. Primero, veremos cómo crear un proyecto en React. Paso 1. Crear un nuevo proyecto en React con Create React App. Paso 2. Ahora navega al directorio de tu proyecto recién creado con CD y el nombre del proyecto creado. En este caso, mi aplicación React. Paso 3. Luego inicia el servidor de desarrollo ejecutando npm start y comienza a desarrollar. ¿Qué es JSX? La manera convencional en la que funcionan las cosas en la web son con tres grandes pilares que son el HTML, que es la estructura, el esqueleto o el corazón de la web, CSS, que es la parte visual en donde das forma, color y alineación, y por último, JavaScript, que nos brinda las interacciones y validaciones, así que en JavaScript pasa toda la magia. Teniendo esto claro, React hace un cambio en la estructura y crea archivos JSX. Es una función de HTML más CSS más JavaScript igual a JSX y en el cual podemos crear contenido con bastantes funcionalidades. Estructura del JSX. La estructura de un JSX en React es similar a la de HTML, pero con la capacidad de incrustar expresiones de JavaScript y utilizar la sintaxis de React. A continuación describiré la estructura general de un JSX. Elemento raíz. Todo JSX debe tener un único elemento raíz. Esto significa que si deseas retornar múltiples elementos deben estar envueltos en un ciclo contenedor como un div, un React Fragment o utilizando la sintaxis de fragmento corto. En este caso es el div class name app. Etiquetas de JSX. Header, H1, P, button. Las etiquetas en JSX se parecen a las etiquetas de HTML y pueden representar elementos del DOM o componentes de React. Las etiquetas de componentes deben comenzar con una letra mayúscula para diferenciarlas de las etiquetas del DOM. JSX usa etiquetas de apertura y cierre. Atributos y propiedades. Los atributos en JSX se describen como camel case. En lugar de minúsculas como en HTML, por ejemplo, class se convierte en class name, con la N de name mayúscula. Los valores de los atributos pueden ser cadenas entre comillas o expresiones encerradas en llaves que evalúan a cualquier valor JavaScript válido, como el atributo className appHeader. Incrustación de expresiones JavaScript. JSX te permite incrustar expresiones JavaScript directamente dentro del código utilizando llaves. Esto puede incluir variables, operaciones matemáticas, funciones, etc. Esto es un ejemplo de cómo se pueden utilizar expresiones JavaScript para controlar condicionalmente qué elementos se renderizan. En este caso, el párrafo solo se renderiza si es visible, es true. Manejadores de eventos. OnClick, los manejadores de eventos en JSX se consideran como propiedades a los elementos, usando camel case para su nomenclatura. En este ejemplo, el evento onClick del botón se maneja con una función flecha que ejecuta console log, botón pulsado, cuando el botón es cliqueado. Exploraremos el manejo de eventos más adelante en el video. Comentarios.
Los comentarios en JSX deben estar encerrados en llaves y usar la sintaxis de comentarios de bloque JavaScript, como se puede observar en pantalla. Componentes en React. Los componentes en React son bloques de construcción independientes y reutilizables que definen aspectos de la interfaz de usuario, UI. Pueden mantener su propio estado, recibir datos como entradas, props, y pueden ser compuestos para crear interfaces de usuario complejas. En React hay dos tipos de principales de componentes, funcionales y de clase. Además, conceptos importantes como props, estado y el ciclo de vida de los componentes son fundamentales para entender cómo funcionan los componentes en React. Componentes funcionales. Los componentes funcionales se caracterizan por su simplicidad. Son simplemente funciones de JavaScript que retornan elementos JSX. Inicialmente eran conocidos por ser sin estado, porque no podían mantener un estado propio ni utilizar métodos de ciclo de vida. Sin embargo, con la introducción de hooks, los componentes funcionales pueden ahora utilizar estado y efectos secundarios, lo que ha hecho que sean aún más populares y funcionales. Como se puede ver en el ejemplo, aquí tenemos un function saludo props, el cual define un componente funcional llamado saludo. Este componente acepta un argumento props, que es el objeto conteniendo todas las propiedades props pasadas al componente, y tiene un return con un h1 hola y props.nombre. El componente retorna un elemento JSX que es un título h1 con un texto. Este texto incluye un saludo seguido de un nombre que se obtiene de props.nombre. Esto significa que al usar el componente saludo pueden pasarse un nombre como propiedad y este nombre se renderizará dentro del h1. Componentes de clase. Los componentes de clase se caracterizan por ser ricos en características. Estos componentes son más complejos que los funcionales. Se definen extendiendo la clase React.component y tienen acceso a más características como el estado y los métodos de ciclo de vida. Aunque los hooks han reducido la necesidad de componentes de clase, estos siguen siendo útiles en ciertas situaciones. Aquí se puede ver un ejemplo de un componente de clase. El class saludo extend react.component define un componente de clase llamado saludo que extiende el react.component, dándole acceso a las características y métodos de ciclo de vida de un componente React. El render es un método necesario en los componentes de clase que especificará qué debe renderizar el componente dentro de este método. Dentro de este método puede retornar JSX. El return. Similar al componente funcional, este componente de clase retorna el elemento JSX h1 que incluye un saludo y el valor del nombre obtenido de this.props.nombre. This.props se refiere a las propiedades del componente en el contexto de una clase. Props son datos pasados desde el componente padre al componente hijo. Los props son de solo lectura, lo que significa que un componente no puede cambiar sus props, solo consumirlos. Aquí mundo es un props pasado al componente saludo. Estado. El estado permite a los componentes mantener y manipular datos que pueden cambiar a lo largo del tiempo. En los componentes de clase se utiliza el this.state and this.setState para manejar el estado. En los componentes funcionales se utilizan los hooks como useState para lograr lo mismo. Constructor props. Este método es llamado cuando el componente se instancia. Aquí se inicializa el estado del componente usando this.state. En este caso, el estado inicial tiene una propiedad cuenta con valor 0. This.state define el estado inicial del componente. Return. El método render retorna un JSX que contiene un div con un párrafo P, mostrando el valor actual de cuenta en el estado, y un button que cuando se presiona incrementa el valor de cuenta en 1, utilizando this.setState. OnClick. Este es el manejador de eventos OnClick para el botón. Cuando el botón es cliqueado, utiliza el estado de componente con un nuevo valor para cuenta. This.setState es un
es una llamada asincrónica para actualizar el estado y volver a renderizar el componente con el nuevo estado. Ciclo de vida de los componentes. Cuando creamos un componente React, el componente pasa por varias etapas en su ciclo de vida. React nos proporciona métodos incorporados que podemos anular en determinadas etapas del ciclo de vida. Así que echemos un vistazo a los métodos del ciclo de vida disponibles para un componente de clase. Estos métodos no existen en un componente funcional. Podemos clasificar principalmente los métodos en 4 fases: montaje, actualización, desmontaje y gestión de errores. Los métodos del ciclo de vida de montaje se ejecutan cuando se crea una instancia de un componente y se inserta en el DOM. Los métodos de ciclo de vida de actualización se ejecutan cuando un componente renderiza como resultado de cambios en sus accesorios o en su estado. El método del ciclo de vida de desmontaje se ejecuta cuando se elimina un componente de la DOM. Y por último, los métodos de gestión de errores se ejecutan cuando se produce un error durante la renderización en un método de ciclo de vida o en el constructor de cualquier componente hijo. Durante la fase de montaje tenemos 4 métodos: constructor, static, getDerived, state from props, render y component did mount. Durante la fase de actualización tenemos 5 métodos: static, get, derive state from props, should component update, render, get a snapshot before update y component did update. Durante el desmontaje solo tenemos un método: component will unmount. Y para el manejo de errores tenemos 2 métodos: static get derived state from error y component did catch. Saber cuándo utilizar cada método del ciclo de vida es crucial para entender correctamente cómo trabajar en React. Manejo de eventos. El manejo de eventos en React es muy similar al manejo de eventos en HTML, pero con algunas diferencias claves en la sintaxis y cómo se implementan los eventos. En React, los eventos se manejan pasando funciones como manejadores de eventos a los elementos de React. Estos manejadores de eventos son nombrados utilizando camel case en lugar de minúsculas como HTML puro. En JSX especificas un manejador de eventos como un atributo más del elemento utilizando camel case. Por ejemplo, el evento click en HTML se convierte en un onClick en JSX. Definiendo manejadores de eventos. Los manejadores de eventos pueden ser definidos como funciones dentro de una componente de clase o funciones externas en componentes funcionales. Aquí tienes un ejemplo de cada uno. Componente de clase. En los componentes de clase, los manejadores de eventos son típicamente métodos de la clase, utilizado this para referenciarlos. En este caso, se puede utilizar con el this.handleClick, el cual maneja el evento cuando el botón es cliqueado. Componentes funcionales. Con los hooks, los componentes funcionales pueden hacer uso del estado y otros aspectos de React que antes estaban limitados a las componentes de clase. Aquí está el equivalente en un componente funcional. Pasando argumentos a los manejadores de eventos. A veces necesitas pasar un argumento extra a tu manejador de eventos. Esto se puede hacer de manera directa dentro del manejador onClick, utilizando una función arrow que envuelve la llamada a tu manejador con el argumento necesario. Eventos sintéticos. React encapsula los eventos nativos del navegador en los que se llama eventos sintéticos. Esto se hace para asegurar la consistencia de los eventos a través de diferentes navegadores, además de integrarse mejor con el sistema de componentes de React. Estos eventos sintéticos tienen la misma interfaz que los eventos nativos del navegador, así que puedes usar propiedades como target, stop propagation o prevent default de manera usual. Esto se hace por varias razones. Compatibilidad entre navegadores. Los eventos sintéticos aseguran que tu código de eventos funcione de manera uniforme en diferentes navegadores, abstrayendo las diferencias en la implementación de eventos entre navegadores. Rendimiento. Al
un sistema de eventos propio, React puede minimizar el número de oyentes de eventos reales adjuntos al DOM, lo que puede ayudar a mejorar el rendimiento, especialmente en aplicaciones grandes. Prevenir el comportamiento predeterminado. En HTML, algunos elementos tienen comportamientos predeterminados que pueden no ser deseados en una aplicación React. Por ejemplo, al hacer clic en un enlace, el navegador navegará a una nueva página. Puedes prevenir estos comportamientos predeterminados llamando a event.preventDefault en tu manejador de eventos. Listas y keys. En React, trabajar con listas de elementos y asignar claves, keys, a cada uno de estos elementos es una práctica común y esencial para un rendimiento óptimo de la aplicación y para evitar problemas en la renderización. Esta práctica se realiza con cómo React identifica y trabaja con elementos en el DOM virtual. En React, trabajar con listas de elementos y asignar claves, keys, a cada uno de estos elementos es una práctica común y esencial para un rendimiento óptimo de una aplicación y para evitar problemas en la renderización. Esta práctica se relaciona con cómo React identifica y trabaja con elementos en el DOM virtual. Listas en React. Las listas en React se crean típicamente mapeando un arreglo de datos a un arreglo de elementos JSX. Este proceso se hace utilizando la función .map de JavaScript, que itera sobre cada elemento del arreglo y retorna un nuevo arreglo de elementos JSX. Por ejemplo, para renderizar una lista de nombres. En este ejemplo, cada nombre en el arreglo de nombres se mapea a un elemento LI que luego se incluye dentro de un elemento UL. En React, trabajar con listas de elementos y asignar claves key a cada uno de esos elementos es una práctica común y esencial para un rendimiento óptimo de la aplicación y para evitar problemas en la renderización. Esta práctica se relaciona con cómo React identifica y trabaja con elementos en el DOM virtual. Keys en React. Cuando creas una lista de elementos en React, es importante asignar una prop key única a cada uno de los elementos de la lista. Las keys ayudan a React a identificar qué elementos han cambiado, se han agregado o se han eliminado. Esto es crucial para el rendimiento y ayuda a evitar comportamientos inesperados en la actualización del DOM. Las keys deben ser únicas entre los hermanos, es decir, entre los elementos que se encuentran al mismo nivel dentro de la jerarquía del DOM, pero no necesitan ser globalmente únicas en todo el componente. Usualmente, si estás mapeando un arreglo de datos a un arreglo de elementos, utilizarás algún identificador único de cada elemento de datos como su key. Modificando el ejemplo anterior para incluir keys. Aquí se usa el índice de cada elemento en el arreglo como key. Sin embargo, usar índices como keys es generalmente desaconsejado si la lista puede cambiar elementos agregados, removidos o reordenados, ya que puede llevar a problemas de rendimiento y errores en el estado del componente. Es mejor utilizar identificadores únicos y estables de tus datos como keys siempre que sea posible. React utiliza las keys para entender las diferencias entre los elementos en diferentes renderizados. Por ejemplo, si eliminas un elemento de nuestra lista, React comparará los elementos de la lista anterior y la lista nueva y notará que algunos elementos ya no están presentes gracias a las keys. Esto le permite a React hacer una actualización eficiente del DOM, eliminando solo los elementos que fueron removidos, en lugar de reconstruir toda la lista. Desarrollo en React. Los hooks son una adición en React que permiten usar estado y otras características de React sin escribir una clase. Son funciones que se enganchan en el estado y el ciclo de vida de los componentes de React, desde funciones componentes. Los hooks ofrecen una manera poderosa y expresiva de componer la lógica de comportamiento entre componentes. A continuación voy a presentar uno de los hooks principales en React, useState. Es el hook que permite añadir el estado a los componentes funcionales. Antes de los hooks, el estado solo podía ser utilizado en componentes de clase. useState devuelve un arreglo con dos elementos, el valor actual del estado y una función que permite actualizar ese estado.
Este código define un estado contador inicializado en 0 y setContador es la función para actualizar dicho estado. UseEffect permite ejecutar efectos secundarios en componentes funcionales, como solicitudes de datos, suscripciones o manualmente cambiar el DOM de React. Reemplaza a métodos de ciclo de vida como component.didMount, component.didUpdate y component.willOnMount en componentes de clase. Este efecto se ejecuta después de cada renderizado del componente, incluido el primero. UseContext facilita el consumo de contextos de React sin la necesidad de envolver el componente en un consumer. Es útil para acceder a datos globales como temas de diseño o información de autenticación. En este código, el useContext permite a un componente suscribirse a los cambios en el tema context y acceder a su valor actual. Las reglas de los hooks. Las reglas establecidas por React para el uso de hooks son esenciales para evitar errores comunes y garantizar que los componentes funcionen correctamente. Llamar hooks solo en el nivel superior. No llames hooks dentro de ciclos condicionales o funciones anidadas. En cambio, usa siempre hooks en el nivel superior de tu función en React, antes de cualquier retorno prematuro. Siguiendo esta regla, te aseguras de que los hooks se llamen en el mismo orden cada vez que un componente se renderiza. Esto es lo que permite a React preservar correctamente el estado de los hooks entre múltiples llamados a useState y useEffect. No llames hooks desde funciones JavaScript regulares. En vez de eso, puedes llamar hooks desde componentes funcionales de React, llamar hooks desde hooks personalizados. Siguiendo esta regla, te asegurarás de que toda la lógica del estado de un componente sea claramente visible desde tu código fuente. Creando hooks personalizados. Los hooks personalizados ofrecen una manera de reutilizar lógica de estado y efectos entre varios componentes. Un hook personalizado es simplemente una función que utiliza otros hooks. Este hook personalizado, useAmigo en línea, encapsula la lógica para rastrear si un amigo está en línea. Los componentes que lo utilizan pueden compartir esta lógica, reduciendo la duplicación del código y manteniendo los componentes limpios y enfocados en su lógica de presentación. Ahora vamos a desglosar su estructura y funcionamiento paso a paso. Definición del hook personalizado. Nombre del hook. UseAmigo en línea. Siguiendo la convención, los hooks personalizados comienzan con use y el parámetro ID amigo. Este hook acepta un identificador ID amigo que se utiliza para realizar operaciones específicas como suscribirse a cambios en el estado en línea de un amigo. Estado dentro del hook. Estado está en línea. Mantiene el estado actual que indica si su amigo está en línea, true, no está en línea, false, o aún no se sabe, null al inicio. Función set está en línea. Permite actualizar el estado de está en línea. Efecto para manejar suscripciones. Efecto con useEffect. Se utiliza para suscribir el componente al estado en línea de un amigo cuando el hook se monta y para limpiar de suscribir cuando el componente que usa el hook se desmonta o cuando el ID amigo cambia. Función manejar estado. Define cómo se actualiza el estado en línea basado en la información recibida de alguna API o fuente de datos externa, Chat API en este ejemplo. Suscripción y limpieza. Dentro del useEffect se llama a Chat API.suscribirse para comenzar a escuchar los cambios en el estado de línea del amigo especificado por ID amigo. La función de limpieza retornada se asegura de que se llame a Chat API.descubrirse para evitar fugas de memorias y suscripciones innecesarias. Retorno del estado actual. El hook retorna al estado actual está en línea, permitiendo a cualquier componente que lo utilice reaccionar y renderizar basado en si el amigo está en línea o no. Context API. La Context API es una característica de React que permite compartir valores entre componentes sin necesidad de pasar propiedades props manualmente en todos los niveles de jerarquía de componentes. Esto es especialmente útil para compartir datos que se consideran globales para un árbol de componentes en React, como la configuración de temas, datos de usuario, autenticado, preferencias de idiomas, etc. Creación de un contexto. Primero,
Creas un nuevo contexto utilizando react.createContext. Valor por defecto es un valor que el contexto proporcionará si no hay un proveedor para este contexto en la jerarquía de componentes. Útil para pruebas o si algunos componentes pueden renderizarse fuera de un proveedor. Proveedor de contexto. El componente provider se utiliza para envolver un árbol de componentes permitiendo que cualquier componente hijo consuma el contexto. Value. El valor actual del contexto se pasará a los componentes consumidores. Este valor puede ser cualquier cosa, un estado, una función, un objeto. Consumir el contexto. Para consumir el contexto, los componentes pueden utilizar el hook useContext en componentes funcionales o mi contexto.consumer en componentes de clase. Aquí se puede observar cómo sería si utilizamos el useContext y cómo se vería usando el consumer. Manejo de estado global. El contexto API se puede utilizar para manejar el estado global en aplicaciones React. Esto se logra creando un contexto que almacena el estado global y proporciona un mecanismo para actualizar este estado, que luego se puede acceder desde cualquier componente en una aplicación que consuma ese contexto. Un patrón común es combinar useContext con useState o useReducer para crear un proveedor de estado global que gestione la lógica de actualización del estado y exponga tanto el estado como las funciones de actualización a los componentes consumidores. En este ejemplo, cualquier componente que necesite acceder o modificar el estado global puede hacerlo a través del contexto estado global context, utilizando useContext. Este enfoque para manejar el estado global facilita el mantenimiento de la aplicación y reduce la complejidad asociada con el paso de props a través de múltiples niveles de componentes, promoviendo una arquitectura más limpia y modular. React Router es una biblioteca popular en el ecosistema React. Utilizada para manejar la navegación en aplicaciones web de una sola página, SPA por sus siglas en inglés, proporciona una forma de renderizar componentes basándose en la URL del navegador, permitiendo que a los usuarios navegar a diferentes partes de la aplicación y mantener el estado de la interfaz de usuario sincronizado con la URL. Configuración de rutas. Primero se debe instalarlo en nuestro proyecto de React con npm install react router DOM en el terminal. Luego puedes configurar las rutas de tu aplicación envolviendo tu aplicación con el componente browser router y utilizando el componente root para definir las rutas y los componentes que deben renderizarse. Aquí está la estructura básica para configurar las rutas en una aplicación React. Browser Router es un componente de React Router que utiliza la API de historial HTML5, Push State, Replace State y evento Pop State para mantener la UI sincronizada con la URL. Route define las rutas de la aplicación y los componentes que se renderizarán cuando la URL coincida con el path de la ruta. Switch se utiliza para agrupar varias rutas. Renderiza la primera ruta que coincide con la ubicación actual. Es útil para manejar rutas exclusivas y proporciona una ruta de no encontrado al final. Para navegar entre páginas, React Router ofrece el componente link que permite al usuario cambiar de ruta. Link renderiza un elemento de enlace que permita la navegación a diferentes rutas definidas en la aplicación sin recargar la página. Los formularios son una parte fundamental de la mayoría de las aplicaciones web, permitiendo a los usuarios interactuar con la aplicación ingresando y enviando datos. React proporciona una forma poderosa y flexible de manejar formularios, incluida la validación de datos. Veamos cómo React maneja los formularios, el control de inputs y el manejo de formularios con y sin bibliotecas de terceros. Controlando inputs. En React, los formularios se manejan comúnmente a través de componentes controlados. Esto significa que React controla los valores de los campos de formulario y los mantiene sincronizados con el estado del componente. Cada vez que el valor de un campo cambia, se actualiza el estado y el componente se vuelve a renderizar con un nuevo estado, lo que permite un manejo preciso de los datos de entrada. Por ejemplo, un campo de texto controlado podría verse así. Estado del componente.
Este ejemplo usa el estado del componente this.state.valor para almacenar el valor del campo de entrada, input. Manejador de cambios. La función handleChange actualiza este estado cada vez que el usuario escribe en el campo de entrada, asegurando que el valor del input se mantenga sincronizado con el estado. Manejador de envío. HandleSubmit se activa cuando el formulario se envía. En este caso, simplemente muestra una alerta con el valor actual del input y previene el comportamiento de envío predeterminado del formulario con event.preventDefault. Elemento del formulario controlado. El input de texto es un componente controlado porque su valor se establece a través del estado del componente value igual this.state.valor y se actualiza mediante onChange. El manejo de formularios sin biblioteca en React implica utilizar el estado del componente para controlar las inputs y validar los datos manualmente o mediante funciones de validación personalizadas. Esto puede incluir validar el estado del formulario antes de enviarlo, mostrar mensajes de error específicos basados en el estado del formulario o valores de input, prevenir el envío del formulario si hay errores de validación. Manejo de formularios con bibliotecas. Para proyectos más grandes o simplificar la validación y el manejo de formularios, puedes utilizar bibliotecas de terceros como Formic, React Hook Form o Redux Form. Estas bibliotecas ofrecen una variedad de funcionalidades que simplifican la creación y el manejo de validación de formularios en aplicaciones React. Con Formic es una biblioteca popular que simplifica el manejo de formularios, incluida la validación, sin la necesidad de un montón de boilerplate. Proporciona componentes y hooks que puede utilizar para controlar formularios de manera eficiente. Ejemplo básico utilizando Formic. Hook use Formic. Este hook inicializa Formic con valores iniciales para el formulario, initial values, y una función para manejo en el envío del formulario, onSubmit. Manejo del formulario. Formic gestiona automáticamente el estado del formulario, incluyendo el valor de los inputs y la lógica del envío, basándose en las configuraciones pasadas a useFormic. Integración del input. Al igual que el ejemplo anterior, el input se mantiene sincronizado con el estado del formulario, pero esta vez se usa formic.handleChange para actualizar los valores y formic.values.nombre para establecer el valor del input. React Hook Form es otra biblioteca que facilita el manejo de formularios utilizando hooks. Está orientada al rendimiento y reduce la cantidad de renders necesaria. Ejemplo básico utilizando React Hook Form. Hook Use Form. Este hook inicializa React Hook Form, que proporciona funciones como register para registrar inputs, handle submit para manejar el envío del formulario y de errors para acceder a los errores de validación. Registro de input. Register se utiliza para registrar el input en React Hook Form, lo que permite la validación automática basada en las reglas proporcionadas. En este caso, el campo es requerido. Validación y envío. Los errores de validación se gestionan automáticamente y se acceden mediante errors. La función onSubmit se llama con los datos de formulario cuando el formulario es válido y se envía. Recursos y comunidad en React. React es una de las bibliotecas de JavaScript más populares para la construcción de interfaces de usuario y como tal tiene una comunidad grande y activa. Hay una variedad de recursos disponibles para quienes deseen aprender más sobre React, mejorar sus habilidades o mantenerse actualizados con las últimas novedades y mejorar prácticas. Vamos a desglosar los recursos principales. La documentación oficial. La documentación oficial de React es el mejor lugar para comenzar si eres nuevo en React o buscas profundizar tu comprensión sobre conceptos avanzados. La documentación está muy bien organizada y cubre desde conceptos básicos hasta temas avanzados, incluyendo guías sobre cómo manejar el estado, efectos secundarios, contexto de referencias, fragmentos y mucho más. También ofrece una sección de tutoriales para aquellos que prefieren aprender haciéndolo. En YouTube se pueden encontrar muchos recursos completos de React. Los que más recomiendo son los de la página Free Code Camp. Existe una variedad de comunidades en las que se pueden averiguar acerca de React. Reactiveflux es un servidor de Discord con miles de desarrolladores de React dispuestos a ayudar, compartir proyectos y discutir las últimas tendencias y mejorar prácticas.
Stack Overflow. Aunque no es exclusivo de React, encontrarás una gran cantidad de preguntas y respuestas sobre React en Stack Overflow. Es un excelente lugar para resolver dudas específicas y contribuir ayudando a otros. Reddit. Subreddits como React.js son lugares activos donde la comunidad comparte proyectos, artículos, tutoriales y discute sobre React y su ecosistema. GitHub. React tiene una presencia fuerte en GitHub, no solo en su repositorio oficial, sino también a través de numerosos proyectos de terceros, componentes, hooks y herramientas construidas alrededor de React. Muchas gracias por su atención. Esta es la bibliografía utilizada.